En este ejercicio nos dicen lo siguiente: basados en el juego anterior, se ejecuta una segunda jugada y una tercera jugada, como aparecen aquí indicadas. Entonces, veremos la segunda jugada, nos dicen que hay 3 de las figuras que son válidas y de 3 de esas figuras, 2 se encuentran en la posición correcta. Y la tercera jugada nos dice que 4 de las figuras son válidas y 2 de esas 4 figuras están en la posición correcta. La pregunta entonces plantea: después de la tercera jugada y con toda la información disponible, de la única que se tiene certeza es, y tenemos entonces estas 4 opciones de respuesta. Entonces, para hacer el análisis, lo recomendable sería hacer el dibujo de las 4 jugadas de manera consecutiva para mirar cuál ha sido la tendencia o los cambios que han ocurrido y esos cambios cómo han influido en los valores de validez y de posición correcta. Entonces, esta fue la figura inicial. La primera jugada tenía esta imagen: el cuadrado, el triángulo, el semicírculo y el rectángulo. Esta es la primera jugada. La segunda jugada tiene la raya, el cuadrado, el rectángulo, el semicírculo y el triángulo. Y la tercera jugada tiene la raya, el cuadrado, el rectángulo, el círculo y el triángulo. Entonces, voy a colocar aquí en rojo las que son válidas. Entonces, inicialmente nos dicen que eran 4 válidas. En la primera jugada aparecieron 3, en la segunda jugada aparecieron 3 válidas y en la tercera jugada hay 4 válidas. Y las que se encuentran en la posición correcta, entonces, inicialmente ninguna. Aquí aparece una, aquí aparecen 2 figuras en la posición correcta y aquí aparecen 2 figuras en la posición correcta. Entonces, podemos iniciar el análisis, por ejemplo, entre la segunda y la tercera jugada. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, todas tienen la misma figura en la misma posición, excepto por esta figura de acá, donde ¿qué pasó? Cambiaron el semicírculo por el círculo. Y nos damos cuenta que ese movimiento generó un cambio acá. Es que de 3 figuras que se encontraban válidas, ahora tenemos 4. Entonces, con certeza podemos decir que el círculo es una figura válida. Y entonces, el semicírculo no es válida. Entonces podemos cancelarlas como las válidas. Ahora, con respecto a la posición, si nos damos cuenta, ese cambio no modificó la cantidad de figuras que se encuentran en la posición correcta. Porque si el círculo estuviera en la posición correcta, este número debió haber cambiado a 3. Significa que cualquiera de las otras figuras, 2 de ellas se encuentran en la posición que les corresponde. Entonces, lo único que podemos decir con seguridad es que el círculo no se encuentra en la posición correcta. Si verificamos las opciones de respuesta, nos damos cuenta que aparece: de lo único que podemos tener certeza es, entonces, que el círculo es una figura válida, ya lo confirmamos, y además que se encuentra en la posición incorrecta. Entonces también podemos dar esa afirmación. Entonces podemos decir que esta es nuestra respuesta. Pero si queremos confirmar, adicionalmente, si las demás son inválidas, entonces podemos, por ejemplo, evaluar la opción A. Nos dicen que el triángulo es una imagen válida, pero está en la posición incorrecta. Entonces busquemos donde el triángulo haya tenido movimientos o cambios. Entonces, por ejemplo, entre la jugada 1 y la jugada 2. Nos damos cuenta que la primera posición está coincidente, la segunda posición también, pero acá el triángulo cambió de posición con el rectángulo. Y nos damos cuenta qué influencia tuvo eso en la jugada. Entonces nos damos cuenta que hacer ese cambio involucró que una de las casillas, una de las figuras quedara en la posición correcta.
significa que o es el rectángulo el que quedó en la posición correcta o es el triángulo el que quedó en la posición correcta. Pero los dos no pueden haber quedado en la posición correcta al mismo tiempo, porque solo hubo un cambio positivo en la columna de las figuras que se encuentran en posición correcta. Entonces, de esta opción no tenemos certeza. El triángulo es una figura válida, tampoco tenemos certeza, pero es muy probable que sí. Y está en la posición correcta. Entonces, el triángulo no sabemos si está en la posición correcta, porque si nos fijamos acá, él nunca cambió de posición. O sea, este cambio no hizo que aumentara esta columna, pero en el momento en el que hizo el cambio de posición, se verifica que está en la posición correcta. Pero también nos damos cuenta que el rectángulo genera el mismo efecto. Entonces no sabemos si es esta o esta las que están en la posición correcta. Entonces, tanto esta opción como esta opción no tenemos certeza de ellas. Y la última opción que dice, el triángulo es una figura válida y su posición es la casilla central. Si nos damos cuenta, el cuadrado nunca ha cambiado de posición. Entonces él no está influenciando realmente en los valores que están apareciendo acá de las posiciones correctas. Entonces no podemos tener certeza de si realmente él debe encontrarse en la casilla central. Y además, si nos damos cuenta, en la primera opción, ninguna de las figuras se encuentra en la posición correcta. Aunque ya sabemos que el círculo es una figura válida, cualquiera de estas cuatro, tres deben ser correctas, pero ninguna de ellas se encuentra en la posición que le corresponde. Entonces, el cuadrado, con la información que tenemos, todavía no podemos decir si es una figura válida y mucho menos decir que su posición es la casilla central. Entonces, como por la falta de información disponible, podemos decir que esta opción tampoco es una opción de la que tenemos certeza. De la única que podemos dar esta afirmación es de esta opción. Círculo es válido y se encuentra en la posición que no le corresponde.